Muy bien. Atendiendo a la solicitud de la solución del problema de la ecuación de la recta, antes de meterme a platicar sobre eso, vamos a hacer un breve recordatorio, muy rápido, a lo que nos estamos haciendo referencia, ¿no? Por un lado, recordar tantito, ¿no? Que la recta tangente a una función en un punto dado. Yo tengo en mi plano XY en verde trazada una función, el gráfico de una función y igual a f de x. Y en un punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0, yo quiero calcular la recta que está aquí trazada, toca en un solo punto a la curva, es la recta tangente, ¿no? En ese punto. Ok, ese es el objetivo, aquí está el significado geométrico, ahora vamos a pasar al analítico. Ok, por un lado, la recta, yo tengo el modelo aquí de la recta, yo sé que este es el modelo pendiente y punto pendiente, la ecuación punto pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque tengo un punto que es conocido, x sub 0, y sub 0, y la pendiente m. Entonces el modelo de esta recta es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Ok, trasladándolo a la simbología que estamos manejando, nosotros estamos empleando una función f de x. Entonces y es igual a f de x. Y y sub 0 pues no es otra cosa que evaluar en el punto la función f de x en el punto x sub 0. Entonces eso es igual a la pendiente, que no es otra cosa que la primera derivada de la función f' evaluada en x sub 0. ¿Ok? Multiplicada por x menos x sub 0. ¿Ok? Hasta ahí, con este modelo, o más bien esta es la ecuación que modela a esta recta morada. Claro, simbólicamente. Por otro lado, ¿de dónde saco de que la pendiente es la derivada? Pues ya sabemos que ese es uno de los enfoques con los que se aborda los primeros enfoques con los que se aborda la derivada. Entonces, sabemos que la pendiente de la recta tangente en un punto x sub 0 está dada por m, que es igual a m sub tan, m tan, así la llamo por tangente, igual a y', igual a f' evaluada en x sub 0. Y esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Para refrescar tantito la memoria también, un primer ejemplo, ¿de acuerdo? Acerca de esto. Entonces, el ejemplo 1 nos dice lo siguiente: hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función, de la función f de x igual a 3x al cuadrado más 1, en el punto P de coordenadas de abscisa 1 y de ordenada 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Partir del modelo de la ecuación. Entonces, y menos y sub 0 igual a la pendiente m por x menos x sub 0. Y hacerme las siguientes preguntas. ¿Quién es x sub 0 en esta ecuación? Yo ya sé que fijos están y x. Pero son números y sub 0, m y x sub 0. Son valores conocidos o que podemos calcular. En rojo aquí me hago las preguntas: ¿quién es x sub 0? ¿Quién es y sub 0? ¿Y quién es m? De aquí del punto P puedo extraer que x sub 0 es igual a 1, y sub 0 es igual a 4, y la pendiente no es otra cosa que la derivada de esta función evaluada en este punto. Entonces, tomo mi función f de x igual a 3x al cuadrado más 1 y extraigo su derivada. La derivada de esta es 6x. Aquí está. Por lo tanto, su pendiente va a ser la derivada f' evaluada en 1. Entonces 6 por 1 es 6. Entonces esta es la pendiente. No me queda más que sustituir estos datos en el modelo de la ecuación. Por lo tanto me queda y menos 4 igual a 6 la pendiente por x menos 1. Y distribuyendo o haciendo estas operaciones algebraicas, llego finalmente a que la recta tangente a la gráfica de esta función en este punto es y igual a 6x menos 2. ¿Ok? Ahora sí, entremos con el ejemplo que me estaban preguntando hoy en la clase.
que la verdad no recordaba que este ejercicio venía en el examen muestra, por eso yo me quedé así un poco diciendo, bueno, ¿por qué me están preguntando de un ejercicio de diferencial? Pero ya luego revisé el examen y me acordé, ¿no?, de este detalle. Bueno, la pregunta o el problema es muy similar, ¿no?, al ejemplo anterior, con la diferencia de que aquí ya no te dan el punto, sino solamente te dan la abscisa, pero pues, no hay gran problema. Y el otro plus de que la función f de x, en este caso g de x, ya no está definida pues a como estamos acostumbrados, sino ya nos las dan a partir de una integral. Entonces nos dice el ejercicio, dada la función g de x igual a 2 más la integral desde 0 hasta el arco tangente de x del exponencial de la tangente de t diferencial de t, determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g en el punto de abscisa x igual a 0. ¿Ok? Entonces es un ejercicio muy similar. Entonces hay que partir de la misma idea. Primero plantear el modelo matemático de la ecuación de la recta. Es decir, y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Y en rojo me voy a plantear preguntas para rellenar o encontrar las constantes que aparecen en esta ecuación. Por un lado me voy a preguntar, bueno, ¿quién es x sub 0? ¿Sí? Por otro lado me voy a preguntar quién es y sub 0, que aparece en la ecuación, y finalmente quién es m. Ok, entonces voy a empezar a dar respuesta a esas interrogantes. Por un lado, ¿quién es x sub 0? Pues x sub 0 ya me lo están dando. No es otra cosa que este punto de abscisa x igual a 0. ¿Ok? ¿Y quién es y sub 0? Y sub 0 no es otra cosa que evaluar en la función g el valor de x sub 0. Es decir, g de x sub 0, esto es g de 0. ¿Ok? Listo. Entonces hay que evaluar aquí en x igual a 0. Esto me queda 2 veces, más la integral desde 0 hasta el arco tangente de 0 por la exponencial de la tangente de t diferencial de t. Esto es 2 más la integral desde 0 hasta el arco tangente de 0, que vale 0, de la exponencial de la tangente de t diferencial de t. Aquí me detengo un poco y yo sé que de propiedades, yo sé que cuando tengo la integral desde a hasta a, desde 0 hasta 0, desde 1 hasta 1, es decir, parto de un punto y voy al mismo punto, esta integral vale 0, por propiedades, por definición. De modo que al evaluar en la función g x igual a 0, nada más sobrevive esta constante que vale 2. ¿Ok? Entonces ya di respuesta a esta. Esto es 0, esto es 2, me falta hallar m. Pero yo sé que m está relacionado con la tangente, que es la pendiente, que está relacionado con la derivada. Entonces para eso tengo que calcular la derivada, es decir, tengo que m, a ver, ahí está, m es igual o va a estar relacionada, a ver, voy a borrar aquí, caray. Bueno, tengo que g de x es igual a la integral desde 0 hasta el arco tangente de x por la exponencial de la tangente de t diferencial de t. ¿Ok? Bueno, entonces la derivada de g' de x, no es otra cosa que la derivada, aquí me faltó un más 2, perdonen ustedes, más 2. No es otra cosa que la derivada con respecto a x de todo esto. Ahora sí lo voy a escribir en orden. 2 más la integral desde 0 hasta el arco tangente de x por e a la tangente de t diferencial de t. Ok, y aquí vamos a pararnos un momentito. ¿No les suena esto algo familiar, algo parecido? Pues sí, porque
Para calcular esta derivada de esta función que está definida como una integral, voy a tener que ocupar el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte, que es el que me relaciona la derivada y la integral. Ok, entonces, ¿qué me queda aquí? Yo sé que la derivada de una constante es 0, entonces me queda que esto es igual a la derivada con respecto a x de la integral desde 0 hasta el arco tangente de x por e a la tangente de t de t. ¿Ok? Entonces tengo que ocupar el teorema fundamental del cálculo para hallar esta derivada, ¿sí? ¿Cómo queda la derivada? Pues yo sé que para calcular esta derivada cuando tengo en el límite inferior una constante, que en este caso es 0, y en el límite superior es una función o es variable, entonces solamente tengo que evaluar en el integrando esta función y multiplicar por la derivada de esta, ¿sí? Por regla de la cadena. Entonces la derivada de esta me queda como la exponencial de la tangente y en lugar de t voy a evaluar esta función arcotangente, la tangente de el arco tangente de x, ¿ok? Ahí está. Por la derivada con respecto a x de el arco tangente de x. Es pura regla de la cadena, ¿ok? Fíjense ustedes que tangente y arcotangente son funciones inversas, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo único que tengo es que se cancela tangente con arcotangente y sobrevive la x. Entonces esto me queda exponencial de x por la derivada del arcotangente de x, que ya sé de tablas, ¿no? Que esta derivada es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Es decir, a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahí está, no hay ningún problema. Y listo. Ok, de manera que esto me queda como e a la x sobre 1 más x al cuadrado. Esta es la derivada de esta función, ¿sí? Nada más aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y ya terminé, ¿ok? Entonces, la pendiente, aquí ya terminé de derivar la función g de x, entonces la pendiente m de la ecuación que necesito para la ecuación no es otra cosa que g' evaluada en x0. Esto es g' evaluada en x sub 0 que vale 0. Esto es la exponencial de 0 sobre 1 más 0 al cuadrado. Esto es 1 sobre 1 que es 1. Y ahí está. Ya calculé la pendiente. Entonces ya tengo todos los ingredientes, ¿no? Ya tengo x sub 0, y sub 0 y ya tengo m que vale 1. Entonces ya no me resta más que sustituir en mi modelo matemático de la ecuación. Entonces, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Por lo tanto, y menos y sub 0, que es 0, igual a la pendiente que vale 1 por x menos y sub 0, que dijimos que vale 2. Ahí está. Y listo. Desarrollando esto un poco me queda y menos 0, pues es y igual a 1 por x, que es x, 1 por menos 2, que es menos 2. Y listo. Aquí está finalmente la ecuación de la recta tangente, ¿sí? A la gráfica de esta función en el punto de x sub 0. Entonces espero que ya la solución de este ejercicio haya sido de ayuda y pues fíjense que nada más es aplicar la segunda parte del teorema fundamental, no olvidar aplicar la regla de la cadena y tener cuidado con los cálculos y listo. Hasta la próxima.